Mi madre está obsesionada con la idea de que yo tenga hijos, tanto que es capaz de arruinar mi vida con tal de asegurarse de tener nietos. Nunca he conocido a alguien tan obsesionado con los bebés como ella. Cuando yo tenía apenas 8 años, nos obligaba a mi hermana Daniela y a mí a usar trajes de simulación de embarazo durante horas todos los días. 20 kilos de arena amarrados a nuestro estómago, mientras hacíamos ejercicios de respiración y veíamos videos de partos. Si nos quejábamos del dolor de espalda, ella agregaba más peso y decía que las verdaderas madres no se quejan. Incluso nos hacía practicar la lactancia con unos muñecos inquietantes, que lloraban si no los sostenías correctamente. Mientras yo pasaba cada sesión planeando cómo escapar de eso, Daniela lo abrazaba como si fuera su único propósito en la vida. Caminaba por la casa con la espalda recta, acariciando su barriga falsa y hablándole como si realmente llevara un bebé. A los 16 ya le rogaba a mamá que la dejara ser madre sustituta para sus amigas que no podían tener hijos. Y cuando cumplió 18, mamá le organizó una fiesta. No por haberse graduado del colegio, sino por haber firmado su primer contrato de gestación subrogada. Todos la llamaban un ángel, una bendición, mientras yo me sentaba en una esquina sintiéndome como si estuviera en una subasta de ganado. En 3 años, Daniela había gestado 3 bebés para 3 parejas distintas. Cada vez que volvía del hospital, mamá la paseaba por el vecindario como si hubiera ganado el premio Nobel. Miren a mi generosa hija, regalando el milagro de la vida. Mientras tanto, yo estudiaba biomedicina, era voluntaria en refugios para mujeres y me enfocaba en el derecho sobre el propio cuerpo. Pero nada de eso importaba. ¡Qué desperdicio de útero!, decía mamá a quien quisiera escucharla. Su hermana ya ha bendecido a 3 familias, y ésta se guarda su fertilidad para sí misma. Lo más aterrador fue ver cómo Daniela se deterioraba después de su 4º embarazo. Con solo 22 años apenas podía caminar sin dolor. Tenía la cadera destrozada, infecciones constantes y se le caía el cabello por mechones. Pero cuando intenté hablar con ella, me tomó las manos con lágrimas en los ojos. María, para esto fui hecha. Mi cuerpo es un instrumento de milagros. ¿Por qué no puedes entenderlo? Fue entonces cuando supe que la había perdido. Así que decidí fingir. Solo lo suficiente para que mamá me dejara en paz. Le dije que estaba considerando quedar embarazada. Usaba ropa más suelta en las reuniones familiares. Incluso buscaba clínicas de fertilidad frente a ella. Mientras tanto, en secreto, estaba preparándome para el examen de admisión a la Facultad de Derecho y postulando a universidades de todo el país. Me especialicé en derechos reproductivos y ética médica, y pasé años ayudando a mujeres a salir de situaciones de embarazos forzados. A los 28 por fin estaba marcando la diferencia. Cuando mamá me invitó a una cena en honor a Daniela, pensé que se trataba de otro anuncio de embarazo. Qué equivocada estaba. Resultó ser una intervención disfrazada. Cariño, no estás rejuveneciendo, anunció mamá, mientras Daniela, embarazada por 4ª vez, se sentaba a su lado. Así que tomé la libertad de comenzar tu tratamiento de fertilidad. Antes de que pudiera reaccionar, sacó una jeringa con hormonas. Solo un pequeño empujón para activar esos óvulos. Retrocedí, pero Daniela me sujetó los brazos por detrás. Por favor, María, solo inténtalo. Ya encontré la pareja ideal para tu primer bebé. Grité y forcejeé, pero mamá ya venía hacia mí con la aguja. Fue entonces cuando vi otras jeringas sobre la mesa. Todo había sido planeado. Cuando me clavó la aguja en el muslo, sentí el líquido frío arder dentro de mí. En minutos, mi visión se nubló y sentí los ovarios como si ardieran. A través de la niebla, oí a mamá al teléfono. Sí, hemos iniciado el protocolo. Estará lista para la recolección en 2 semanas. Ahí comprendí que ya no se trataba de presión familiar. Esto era tráfico reproductivo. Desperté en cuidados intensivos con un síndrome de hiperestimulación ovárica tan grave que casi tuvieron que extirparme todo. Mi madre estaba de pie junto a mi cama. Solo te trajimos aquí para salvar tu útero, fue lo primero que dijo. Presioné el botón rojo para llamar a la enfermera. Ella entró, miró a mamá y la escoltó afuera para hacerme un examen privado. Cuando quedamos solas, me sentí peor aún porque la enfermera me abrazó y me preguntó si estaba bien. Me quebré y empecé a llorar. Todo eso me hizo darme cuenta de lo terrible que era realmente mi madre. Terminé contándole todo, y ella parecía genuinamente impactada. Me pidió que lo repitiera todo. Durante la siguiente hora, le hablé de la subrogación, del favoritismo, del abuso. Cuando terminé de llorar, llamó a seguridad del hospital para prohibirle a mi madre el ingreso a mi habitación. No lo sabía en ese momento, pero con la ayuda de una sola enfermera, estaba por hacer que mi familia enfrentara las consecuencias. 20 minutos después, la enfermera volvió con un oficial uniformado, que se presentó como el detective Rodríguez, de la Unidad de Violencia Familiar. Se sentó junto a mi cama mientras ella ajustaba mi suero. María, me especializo en casos de coerción reproductiva y procedimientos médicos forzados, explicó sacando una grabadora. Lo que tu madre hizo se considera agresión, y según lo que me contó la enfermera,
Esto podría ser parte de algo más grande. A través de la ventana de mi habitación, vi movimiento en el pasillo. Mamá intentaba salir por la puerta de emergencia, con el rostro desfigurado por la rabia. Me vio y se pegó al vidrio, moviendo los labios con palabras que al principio no entendí. Luego exageró el gesto. Malagradecida. Mi celular comenzó a vibrar en la mesa de noche. El detective miró mientras aparecían mensaje tras mensaje. ¿Puedo?, preguntó, y asentí. Todos los textos eran de Daniela. ¿Cómo pudiste involucrar a la policía? Mamá solo quería ayudarte. Estás destruyendo a nuestra familia. Solo quería que experimentaras la maternidad. El detective dejó el celular con cuidado. No es la primera denuncia que recibimos sobre tratamientos de fertilidad forzados. Hay un patrón. Ciertos profesionales de la salud en clínicas específicas. Se detuvo, evaluando mi reacción. ¿Tu madre trabaja en el área médica? Se me revolvió el estómago. Es recepcionista en la clínica de fertilidad Comienzos Benditos. Su expresión se oscureció. Una trabajadora social del hospital llamó a la puerta. Era una mujer de mediana edad con mirada amable que se detuvo en seco al ver mi expediente. ¿María González? ¿Tu madre es Patricia González? ¿La conoce? La trabajadora social dudó, apretando el portapapeles con fuerza. Tuvimos algunos cruces. Permíteme traerte unos recursos. Rebuscó entre los papeles, visiblemente incómoda. El detective Rodríguez tomaba notas mientras yo describía la escena de la intervención. La trabajadora social miraba nerviosa hacia la puerta y sus manos temblaban ligeramente al entregarme unos folletos sobre recursos para víctimas de violencia doméstica. Necesito revisar algo, dije, tomando el celular. Entré a mi portal médico y comencé a buscar los documentos más recientes. Ahí estaba, fechado hacía 3 meses, justo después de que le mencioné casualmente a mamá que James y yo estábamos hablando sobre nuestro futuro. Mi poder notarial médico había sido transferido a nombre de mi madre. Esta no es mi firma, les dije, mostrándoles el documento. La letra se parecía a la mía, pero tenía una inclinación diferente, como si alguien la hubiera calcado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un hombre con un traje caro entró en la habitación con paso decidido. Represento a Patricia González. Tengo entendido que ha habido un malentendido respecto a la atención médica de la hija de mi clienta. Eso fue rápido, murmuró el detective Rodríguez. El abogado se acomodó la corbata. Está claro que María está sufriendo de un episodio psicótico inducido por hormonas. Su madre solo intentaba ayudarla cuando María se volvió agresiva. Solicitamos una evaluación psiquiátrica inmediata. No estoy perdiendo la cordura, protesté. Las hormonas en tu organismo, la hiperestimulación ovárica puede causar alteraciones graves del estado de ánimo, paranoia, incluso alucinaciones. El pasillo se llenó de ruido. Daniela apareció con 5 niños pequeños, aferrados a su vestido de maternidad. La tía María necesita ayuda, anunció en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Lleva años lidiando con problemas de celos. Seguridad del hospital llegó para intentar mantener el orden mientras los niños comenzaban a llorar. Daniela cargaba al más pequeño en su cadera mientras acariciaba su vientre con la otra mano. Tomé mi celular para llamar a mi firma de abogados, desesperada por apoyo. La recepcionista respondió en el segundo timbre. «Oh, María, tu madre llamó más temprano. Nos explicó tu situación. No te preocupes. Estamos manejando tu carga de trabajo mientras te recuperas». «¿Qué?» «No, estoy bien. Necesito hablar con los socios. Creemos que lo mejor es que te concentres en mejorar. Tu madre dijo que el colapso fue bastante severo». Colgué con las manos temblando. A través de la ventana vi a mi madre sacar algo de su bolso y mostrárselo a su abogado. Llaves, las de mi departamento, las del auto. Empezó a recitar algo. Aunque no la escuchaba, reconocí el patrón. Estaba enumerando mi rutina de trabajo. El lunes tiene audiencia a las 9. El martes reuniones con clientes hasta las 6. El miércoles hace voluntariado en el refugio para mujeres. El abogado asentía mientras tomaba notas. James irrumpió por la puerta, aún con su ropa de oficina. «María, recibí tu mensaje. Pero Daniela lo interceptó en el pasillo, colocando su mano perfectamente arreglada sobre su brazo. No podía oír lo que decía, pero la vi hacer el gesto universal de «está loca», llevándose un dedo a la sien. Luego sacó su celular y le mostró algo en la pantalla. La enfermera que me había asistido antes volvió con una bolsa de plástico. «Estas son tus pertenencias al ingresar», dijo, aunque su expresión era de inquietud. Sacó varios folletos brillantes de la clínica de fertilidad Comienzos Benditos. «Esos no son míos», dije de inmediato. Ella desplegó uno. Dentro había un formulario de consentimiento para extracción de óvulos, fechado la semana pasada. La firma coincidía con la del documento de poder notarial. La administradora del hospital apareció en la puerta. Una mujer delgada, con una sonrisa ensayada. «Dadas las circunstancias y la preocupación de la familia, creemos que lo mejor sería transferir a María a la unidad psiquiátrica para una evaluación completa, solo como medida de precaución». A través del vidrio, mi madre sonreía.
El detective Rodríguez se puso de pie. No se va a ningún lado sin una orden judicial. Por supuesto, dijo la administradora con suavidad. Solo estamos considerando todas las opciones para el bienestar de María. Mi celular vibró de nuevo. Esta vez era mi mentora de la Facultad de Derecho, la profesora Chen. Acabo de hablar con tu madre. Está muy preocupada por tu embarazo. Dice que estás teniendo delirios, que te obsesionaste con tener un bebé, pero que tu cuerpo no coopera. ¿Estás bien? Quise gritar. Cada rincón de mi vida estaba siendo sistemáticamente contaminado. Miré al detective Rodríguez, luego a la trabajadora social que aún evitaba mi mirada, y después a James, que seguía en el pasillo con Daniela, murmurando cosas al oído. La evaluación, dije de repente. La haré. Voy a demostrar que estoy en pleno uso de mis facultades. El abogado sonrió. Excelente. La doctora Margaret Whitfield se encargará. Es la mejor del estado. El nombre me sonaba. Y entonces lo recordé. El club de lectura de mamá. La doctora Whitfield venía a casa una vez al mes desde hacía más de 10 años. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. La administradora ya estaba haciendo los arreglos, y la sonrisa de mamá a través del cristal ahora era de Victoria. La enfermera me apretó la mano mientras revisaba mi suero por última vez. Se inclinó, fingiendo acomodar mi almohada. Pase lo que pase, no firmes nada más, susurró. Y revisa la configuración de localización de tu celular. Alguien te está rastreando. ¡Pum! No. Mientras todos salían para preparar mi evaluación, noté algo más. Daniela le mostraba el celular a James nuevamente, y esta vez alcancé a ver la pantalla. Era una conversación por mensajes, pero no reciente. Eran de hace 2 años, cuando James y yo recién empezábamos a salir, y le había mencionado que tal vez, en un futuro lejano, podríamos querer tener hijos. Estaba armando un caso para hacer ver que yo siempre había querido ser madre, y que todo esto era una proyección de un deseo frustrado disfrazado de paranoia. Y por la expresión en el rostro de James, estaba funcionando. La evaluación psiquiátrica fue agendada para la mañana siguiente. Mientras yacía en esa cama de hospital, viendo cómo mi madre orquestaba mi destrucción desde el otro lado del cristal, entendí el verdadero horror de mi situación. Llevaba años planeando esto. Solo estaba esperando el momento perfecto para activar su trampa. Y yo caminé directo hacia ella. La evaluación era a las 8 a.m. Pasé la noche ensayando respuestas en mi cabeza, intentando anticipar las preguntas de la doctora Whitfield. La enfermera del turno anterior me dejó un sedante, susurrándome que necesitaba descansar para parecer estable. Pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa triunfante de mi madre. Cerca de las 3 a.m., mi celular se iluminó con una notificación de Instagram. Daniela había publicado una foto de la cena familiar del mes pasado. Ahí estaba yo, desplomada en una silla, con la mirada perdida. El pie de foto decía, orando por el camino de fertilidad de mi hermana. Algunas mujeres luchan más que otras para aceptar su llamado maternal. Había sido publicada hacía 3 semanas, pero yo la veía por primera vez. Los comentarios estaban llenos de simpatía hacia ella y preocupación por mí. Seguí revisando su perfil con creciente horror. Llevaba documentando mi proceso durante meses. Fotos mías en reuniones familiares, siempre luciendo cansada o distraída. Leyendas sobre fiebre de bebé y dificultades para concebir. En un video jugaba con su hija menor, y Daniela había escrito encima: será una gran madre, cuando deje de pelear contra la naturaleza. Mi correo del trabajo empezó a sonar. Un mensaje tras otro. Abrí la bandeja de entrada y me invadió un escalofrío al leer los asuntos. Pensando en ti en estos tiempos difíciles. Tómate todo el tiempo que necesites. Tu salud es lo más importante. Mi madre había enviado un correo a toda mi firma desde mi cuenta personal. Lo leí con las manos temblorosas. Estimados colegas, les escribo para informarles que me tomaré una licencia indefinida para atender algunos asuntos personales de salud. Como muchos saben, he estado lidiando con problemas de fertilidad, y el peso emocional se ha vuelto abrumador. Mi familia me está ayudando a recibir el tratamiento que necesito. Por favor, dirijan todos los asuntos urgentes a los socios gerentes. Gracias por su comprensión en este momento difícil. María, la hora de envío marcaba las 2:47 a.m. Mientras yo estaba despierta, acostada en esta cama. Intenté entrar a mi cuenta del trabajo para enviar una retractación, pero mi contraseña había sido cambiada. Traté de restablecerla, pero el correo de recuperación había sido modificado por uno que no reconocía. Mi madre me había encerrado fuera de mi propia vida profesional. 3 de mis clientas ya habían respondido con mensajes de apoyo. Mujeres a quienes había ayudado a escapar de situaciones de abuso. Ahora, creyendo que atravesaba una crisis de salud mental, una escribió: siempre sentí que llevabas un dolor profundo con respecto a la maternidad. Por favor, no dejes que te consuma como casi me consumió a mí. La ironía me revolvía el estómago. A las 6 a.m., el turno matutino de la unidad psiquiátrica comenzaba a llegar.
Observé por la ventanilla de la puerta cómo el personal murmuraba entre sí, lanzando miradas en mi dirección. Las noticias corrían rápido en los hospitales. Todos sabían que yo era la mujer que había atacado a su madre por tratar de ayudarla con tratamientos de fertilidad. Me trajeron una bandeja de desayuno, pero no pude comer. Me temblaban tanto las manos que no lograba sostener la cuchara de plástico. Cuando intenté beber el jugo, noté un sabor amargo y lo dejé de inmediato. Después de lo que supe sobre las drogas en las cenas familiares, ya no podía confiar en nada. El detective Rodríguez llegó a las 7:30, con ojeras marcadas. «He estado investigando toda la noche», dijo en voz baja, arrastrando una silla. «El nombre de tu madre aparece en varios patrones preocupantes en esa clínica de fertilidad. Pero María», vaciló, «la evidencia es complicada. Ha sido muy cuidadosa al presentar todo como apoyo familiar amoroso». «¿Qué tipo de patrones?», pregunté. «Mujeres jóvenes, en su mayoría con antecedentes difíciles, que de repente deciden ser donantes de óvulos o madres subrogadas después de reunirse con el personal de la clínica. Tu madre suele encargarse de los formularios de ingreso». Me mostró una carpeta. «El problema es que todas firman formularios de consentimiento. Todas pasan las evaluaciones psicológicas. En el papel, todo parece legítimo. Porque el sistema está diseñado para proteger a la clínica, no a las mujeres», respondí. Él asintió con seriedad. «Necesito más pruebas para construir un caso, pero ahora mismo, mi prioridad es que superes esta evaluación de forma segura». La doctora Whitfield llegó exactamente a las 8 a.m. Llevaba un maletín de cuero y una sonrisa comprensiva que no llegaba a sus ojos. Era tal como la recordaba de las reuniones del club de lectura de mamá. Cabello plateado, traje formal, lentes colgando de una cadena de perlas. «María, querida», dijo con calidez ensayada, «tu madre me ha contado mucho sobre tus dificultades». El detective Rodríguez intentó intervenir, pero ella levantó una mano perfectamente cuidada. «Me temo que esta evaluación debe realizarse en privado. Es protocolo estándar». «Me quedo», dijo él con firmeza. «Entonces tendré que anotar en mi informe que la paciente necesitó supervisión policial, lo cual sugiere tendencias violentas». Su sonrisa no se alteró. «Usted decide, detective». Me miró con la mandíbula apretada. Asentí levemente. Ambos sabíamos que ella ya tenía su informe listo. Si él se quedaba, solo le daría más argumentos. Cuando se fue, la doctora Whitfield se acomodó en la silla de visitas y abrió su maletín. Alcancé a ver lo que parecían formularios ya completados, resultados de evaluación listos para ser firmados. «Bien», dijo mientras sacaba una tablet, «hablemos de tu relación con la maternidad». Durante la siguiente hora, cada pregunta era una trampa. Cuando expliqué que había elegido mi carrera en lugar de tener hijos, escribió que sufría de rechazo defensivo de la feminidad. Cuando mencioné mi trabajo ayudando a mujeres a escapar de coerción reproductiva, murmuró sobre proyección de conflictos internos. Cuando intenté hablarle sobre la inyección forzada, preguntó si a menudo me sentía perseguida por figuras maternas. «Tu madre mencionó que últimamente has estado jugando con muñecas», dijo, mirándome por encima de sus gafas. «¿Qué? No, no es cierto. Ella las encontró en tu apartamento. Muñecas de bebé escondidas en tu armario». Me mostró una foto en su tablet, 3 muñecas que jamás había visto, cuidadosamente colocadas detrás de mis abrigos de invierno. Una sostenía un biberón, otra un bolso de pañales, la tercera envuelta en una mantita que parecía hecha a mano. «Esas no son mías», dije. «La negación también es común», respondió tecleando sin pausa. «María, no hay vergüenza en desear ser madre. Pero cuando ese deseo se vuelve tan abrumador que arremetes contra tus seres queridos...». Ella me inyectó hormonas contra mi voluntad. «Solo intentó darte un suplemento vitamínico. Según testigos, te volviste agresiva y tuvieron que sujetarte». Inclinó la cabeza con compasión fingida. «La mente puede jugarnos malas pasadas cuando estamos bajo estrés. A veces malinterpretamos gestos amorosos como ataques». Mi celular vibró. Notificación de mi banco. Un retiro considerable de mi cuenta de ahorros. Intenté revisarlo, pero la doctora Whitfield se inclinó y, con delicadeza, me lo quitó de las manos. «Concentrémonos en nuestra conversación», dijo, guardándolo en su maletín. «Cuéntame sobre tus celos hacia Daniela». «No estoy celosa de mi hermana. 7 embarazos exitosos, una familia amorosa, la admiración de su comunidad». Se inclinó hacia mí. «Mientras tú dedicas tu vida a impedir que otras mujeres vivan la maternidad, ¿no ves la conexión?». Cada objeción que hacía era torcida en mi contra como prueba de inestabilidad. Para cuando terminó, había pintado un cuadro de una mujer consumida por el duelo de fertilidad, al punto de construir una elaborada fantasía persecutoria para no aceptar su propio deseo de ser madre. «Recomiendo una retención de 72 horas para observación», anunció, cerrando su tablet. «Con terapia continua, creo que podemos ayudarte a superar estos delirios». «No puedes hacer eso. Conozco mis derechos». «Por supuesto que sí, querida».
Has pasado años estudiando leyes para compensar lo que consideras fracasos femeninos. Se puso de pie, alisando su falda. La retención empieza de inmediato. El transporte psiquiátrico llegará en menos de 1 hora. Cuando se fue, tomé el teléfono de la habitación para llamar a alguien. A cualquiera. ¿Pero a quién? Mi firma creía que estaba en crisis. Mi pareja estaba siendo manipulada por mi hermana. Mis cuentas estaban siendo vaciadas. Incluso mi mentora había sido alcanzada por la campaña de mi madre. El equipo de traslado llegó mientras yo aún sostenía el teléfono desconectado. 2 camilleros con rostros amables y manos firmes. Me hablaban como si fuera frágil, peligrosa, impredecible. La enfermera que me había ayudado antes no aparecía por ninguna parte. Mientras me preparaban para el traslado, vi a mi madre en el pasillo. Hablaba con la doctora Whitfield, secándose de vez en cuando los ojos con un pañuelo. La madre preocupada, valiente, enfrentando con entereza la crisis de salud mental de su hija. Otros miembros del personal le daban palmaditas en el hombro con aire compasivo. La unidad psiquiátrica estaba en un edificio separado, conectado por un túnel subterráneo. Las luces fluorescentes me lastimaban los ojos mientras me llevaban en silla de ruedas. El ordenanza que empujaba la silla tarareaba sin melodía. El sonido rebotaba en las paredes de concreto, mezclándose con el chirrido de las ruedas y el eco de puertas lejanas que se cerraban con fuerza. Mi nueva habitación era pequeña y estéril. Paredes blancas, una cama angosta con correas de sujeción a la vista, una ventanita con vidrio reforzado. Me dieron ropa descartable de papel y se llevaron mis pertenencias por razones de seguridad. La enfermera que me hizo el ingreso era joven, eficiente y visiblemente incómoda. ¿Algún historial de enfermedad mental?, preguntó. ¿Número de intentos de autolesión? ¿Episodios violentos? No, esperen. Están diciendo que ataqué a mi madre. Entonces, pondré un episodio reciente. Tecleó con rapidez. Según órdenes de la doctora Whitfield, no puede recibir visitas, salvo de familiares durante las primeras 24 horas. Sin llamadas privadas, por su estabilidad. Eso es ilegal. Tengo derecho a contactar a mi abogada. Se mordió el labio. Tengo que consultar con el médico de guardia. Pero, convenientemente, el médico no estaba disponible. Tampoco los defensores de pacientes, ni la administradora del pabellón. Toda persona que pudiera ayudar estaba misteriosamente fuera de alcance. Estaba atrapada en un laberinto burocrático disfrazado de tratamiento. Mi madre llegó esa misma tarde con una valija. «Te traje ropa cómoda», anunció al dejarla sobre la cama. «Y algunas fotos de los bebés de Daniela. Pensé que te ayudarían a recordar hacia dónde vamos». Desempaquetó con precisión quirúrgica. Ropa de maternidad, toda de mi talla. Vitaminas prenatales. Un diario titulado «Mi viaje de fertilidad», con las primeras páginas ya escritas en una caligrafía que casi imitaba la mía. Fotos de bebés que jamás había visto, etiquetadas con nombres como «tu sobrino» y «tu ahijado». «La extracción está programada para la próxima semana», dijo con tono casual, colgando un vestido claramente diseñado para una embarazada. «La doctora Martínez de la clínica es muy optimista sobre la calidad de tus óvulos. A los 28, aún hay grandes posibilidades de éxito. No doy mi consentimiento para ninguna extracción de óvulos». «Claro que no, querida. No en tu estado actual». Alisó el vestido sobre la percha. «Por eso he solicitado la tutela médica temporal. Solo hasta que puedas pensar con claridad». Sacó una carpeta gruesa con documentos, formularios legales, papeles médicos, evaluaciones psiquiátricas. Mi firma en al menos la mitad, falsificada con maestría. Un rastro documental que se remontaba a meses atrás, registrando mi supuesta obsesión creciente con la fertilidad. «Tus amigas del trabajo han sido tan comprensivas», continuó. «Varias escribieron cartas para la audiencia de tutela. Notaron tu fijación con el embarazo desde hace tiempo. Al parecer, todos esos casos pro bono con mujeres embarazadas. Pensaron que estabas procesando algo personal. La observé convertir mi habitación psiquiátrica en una especie de nursery en espera. Había traído una pequeña ecografía enmarcada con la inscripción «Bebé González», fechada para el mes siguiente. Un móvil con elefantitos, un libro sobre nutrición y embarazo. Cada objeto cuidadosamente elegido para reforzar su narrativa. «Daniela te manda un beso», dijo mamá, sacando su celular. «Está muy preocupada por ti». Me mostró un video. Daniela en una cama de hospital, rodeada de flores, acunando a su nuevo bebé. «Hola María», decía mi hermana a la cámara, con voz débil pero cálida. «Solo quería que supieras que te quiero. Y cuando estés lista, hay una pareja maravillosa esperando para darle a tus bebés todo el amor del mundo, igual que los míos. No luches contra esto, ¿sí? Deja que mamá te ayude. Solo quiere lo mejor para ti». El bebé en sus brazos empezó a llorar. Daniela hizo un gesto de dolor al cambiar de postura. Lo vi pasar por su rostro. La cámara tembló ligeramente. Quien grababa también lo notó. Luego el video se cortó. «¿Es tan valiente?», dijo mamá, guardando el celular. 5 embarazos y nunca se queja. A diferencia de otras personas,
un alboroto en el pasillo la interrumpió. Voces elevadas, luego el llamado a seguridad. A través de la pequeña ventana de mi puerta, vi a la enfermera que me había ayudado en la UCI siendo escoltada por personal de seguridad. Llevaba una caja con objetos personales. Su rostro estaba enrojecido por la rabia. Mi madre siguió mi mirada y sonrió. Ah, sí, la despidieron esta mañana. Violaciones de confidencialidad, escuché. Compartir información sin autorización. Qué pena. Parecía buena chica. El mensaje era claro. Cualquiera que me ayudara, pagaría el precio. Después de que mamá se fue, intenté dormir, pero fue imposible. La cama era demasiado dura, la habitación muy luminosa, los ruidos del pabellón demasiado inquietantes. Alguien lloraba en el pasillo. Otra paciente pedía por su madre una y otra vez. La enfermera nocturna hacía rondas cada hora, iluminando mi cara con su linterna. Cerca de la medianoche, una enfermera distinta entró sigilosamente en mi habitación. Era mayor, con el cabello encanecido y ojos agotados. «No tengo mucho tiempo», susurró. «Pero conocí a tu amiga enfermera. Me pidió que te diera esto». Me puso un pequeño papel en la mano. Un número de teléfono. Nada más. «Llámalo cuando puedas», dijo. «No desde aquí. Monitorean los teléfonos del pabellón. Pero cuando salgas...» Miró hacia la puerta, nerviosa. «Somos más de lo que crees. Mujeres que han visto lo que pasa en esa clínica. Solo que hemos tenido miedo de hablar». Se fue tan rápido como llegó. Memoricé el número y luego rompí el papel en pedacitos diminutos que tiré al inodoro. Evidencia de conspiración, lo llamaría mi madre. Prueba de delirios paranoides, diría la doctora Whitfield. A la mañana siguiente, llegó la terapia grupal. 6 mujeres en círculo, compartiendo sus experiencias. El terapeuta, un joven de rostro sincero, nos animaba a explorar nuestra relación con la feminidad. Cuando llegó mi turno, guardé silencio. Cualquier cosa que dijera sería documentada, distorsionada, usada en mi contra. María está trabajando en su duelo de fertilidad, explicó el terapeuta al grupo. A veces eso se manifiesta como rechazo a los roles femeninos tradicionales. Una de las otras mujeres, apenas mayor de edad, me miró con lástima. Te entiendo, dijo. Yo también pensaba que no quería tener hijos, pero la terapia me ayudó a darme cuenta de que solo tenía miedo de no ser lo suficientemente buena. Quise gritar que no querer tener hijos era una decisión válida, que la feminidad no se define por la reproducción, que estaba allí precisamente por ayudar a demasiadas mujeres a escapar de esa presión. Pero simplemente asentí y dejé que sacaran sus propias conclusiones. El almuerzo fue en una sala común con ventanas enrejadas. Picoteé la comida con desconfianza. Seguía paranoica con la posibilidad de que le hubieran puesto algo. Mi compañera de mesa, una mujer mayor con los ojos hundidos, se inclinó hacia mí en tono conspirativo. ¿Primera vez?, preguntó. Asentí. Un consejo. Acepta todo lo que te digan. La forma más rápida de salir es cooperando. Revolvía su pudín sin mirar. He estado aquí 6 veces, siempre discutiendo con mi hija por la custodia de mis nietos, pero esta vez voy a jugar su juego. Les diré que entiendo los límites, que acepto mi rol. Soltó una risa amarga. Lo que sea con tal de salir, ¿no? Esa tarde tuve una sesión individual con la doctora Whitfield. Había montado una oficina permanente en el pabellón para servir mejor a mis pacientes, según sus propias palabras. Las paredes estaban cubiertas con pósters inspiradores sobre la maternidad y la sanación. Tu madre me comentó que estuviste preguntando por el procedimiento de extracción, comenzó. No es cierto. Es natural tener curiosidad. A muchas mujeres les ayuda a conocer el proceso médico para reducir sus miedos. Sacó un folleto de comienzos benditos. La clínica tiene un excelente índice de éxito. Y la pareja que tu madre ha seleccionado es... Él es médico, ella maestra. Llevan 5 años intentándolo. No voy a donar mis óvulos. Por supuesto que no. Estás donando la posibilidad de vida. Es distinto. Anotó algo en su libreta. María, quiero que intentes algo. Cierra los ojos e imagina que estás sosteniendo a tu hijo biológico. Incluso si otra mujer lo lleva en su vientre, seguirá siendo tuyo, en lo que realmente importa. Mantuve los ojos abiertos, clavando la mirada en los diplomas de la pared. Todos auténticos, de instituciones reconocidas. Esto no era una operación clandestina. Era una psiquiatra con licencia en un hospital acreditado, haciendo exactamente lo que el sistema le permitía. La resistencia es normal, continuó. Pero creo que, en el fondo, sabes que tu madre tiene razón. Has pasado tantos años luchando contra tu naturaleza que te convenciste de que la lucha es tu propósito. Pero, ¿y si simplemente te rindes? James vino durante el horario de visitas, pero me dijeron que solo se permitía el ingreso de familiares. En su lugar, llegó Daniela, moviéndose con lentitud, una mano sosteniendo su vientre. Traía consigo a sus 5 hijos, que se retorcían incómodos en la sala de visitas estéril. La tía María está enferma, les dijo,
pero se está mejorando. La mayor, una niña de unos 6 años, me miró fijamente. La abuela dice que tú también vas a tener bebés pronto. Así es, cariño, dijo Daniela antes de que yo pudiera decir algo. La tía María solo necesita recordar cuánto los desea. Trajo fotos de nuestra infancia, de nosotras con esos horribles trajes de embarazo, pero algo no encajaba. Las había editado. En estas versiones yo sonreía, parecía feliz, como si disfrutara de todo aquello. ¿Recuerdas cómo nombrabas a tus bebés imaginarios?, preguntó. Tenías toda una lista. Emma, Sofía, el pequeño James Jr., si era niño. Eras tú, dije en voz baja. Esos eran tus nombres. No, María. Sacó un cuaderno viejo y gastado, mi diario de infancia. Lo abrió en páginas que no recordaba haber escrito. Listas de nombres de bebés, con una letra que se parecía a la mía, pero no lo era. ¿Ves? Siempre lo has querido. El estrés solo te hizo olvidar. Los niños observaban el intercambio con los ojos bien abiertos, aprendiendo, absorbiendo, viendo cómo la tía María era ayudada a recordar su verdadero propósito. La mayor seguía mirando la barriga de su madre, y luego mi estómago plano, con una expresión de confusión evidente. Después de que se fueron, me encerré en el baño, mirando mi reflejo. Las luces fluorescentes me hacían ver pálida, vacía, igual que las otras mujeres del pabellón. Me pregunté cuántas de ellas estaban allí por razones parecidas, cuántas habían luchado demasiado contra las expectativas, hasta terminar etiquetadas como... Esa noche hubo un incidente. Una paciente nueva, joven y aterrada, fue traída a la fuerza, gritando que la estaban obligando a tener un hijo. Seguridad tuvo que sujetarla mientras las enfermeras le administraban sedantes. A través de la puerta entreabierta, oí fragmentos de su historia. Padres religiosos, pacto de embarazo, intento de escape. A la mañana siguiente estaba tranquila, sumisa, sentada en terapia grupal, hablando sobre cómo había malinterpretado el amor de su familia. A veces interpretamos el cuidado como control, decía el terapeuta, aprobando con la cabeza. Pero con medicación y apoyo psicológico, podemos aprender a aceptar el acompañamiento. La observé con atención, el leve temblor en sus manos, las respuestas demoradas, la forma en que asentía incluso ante afirmaciones contradictorias. La habían medicado hasta la sumisión, y todos fingían que eso era sanación. Mi propia medicación llegó con el desayuno. Solo para ayudarte con la ansiedad, explicó la enfermera. Reconocí las pastillas, sedantes suaves. Nada grave, pero sabía que eran solo el principio. Si me negaba por mucho tiempo, buscarían motivos para usar medidas más fuertes. Me harían chequeos bucales, usarían inyecciones, lo que fuera para garantizar la colaboración. Me guardé las pastillas en la mano, fingí tragarlas. Más tarde las tiraría al inodoro, como hice con el número telefónico. Pero sabía que no podía sostener esta farsa eternamente. La audiencia para la tutela legal era en 3 días. La doctora Whitfield me aseguró que era solo un trámite, que ni siquiera necesitaba asistir. Tu madre se encargará de todo. Tú solo concéntrate en mejorar. Pero yo sabía lo que esa audiencia significaba. Una vez que ella obtuviera la tutela, podría consentir cualquier cosa en mi nombre. Extracción de óvulos, tratamientos hormonales, incluso un embarazo forzado si lograba presentarlo como terapia. Esa noche no planeé escapar. Eso solo probaría que estaba inestable. Planeé algo mucho más arriesgado, cumplir el papel. Obediencia estratégica. Cumplimiento calculado que pudiera hacerme salir antes de la audiencia. Tenía que convertirme en lo que querían ver. Una mujer que había aceptado sus verdaderos deseos, que entendía el amor de su madre, que estaba lista para abrazar la maternidad. La actuación debía ser perfecta. Un solo error, una mínima resistencia, y me quedarían aquí indefinidamente. Pero si lograba convencerlos de que había tenido un despertar, que agradecía la ayuda recibida, entonces, tal vez, solo tal vez, podría salir a tiempo para impedir la tutela. Pensé en todas las mujeres a las que había ayudado a lo largo de los años. ¿Cuántas habían estado atrapadas en situaciones parecidas? Atadas por las expectativas familiares, por sistemas médicos, por estructuras legales que priorizaban la reproducción por encima de la autonomía. Había luchado por ellas en juzgados, en refugios. Ahora tenía que luchar por mí misma, con las únicas armas que me quedaban: manipulación y mentira. La ironía no se me escapaba. Para demostrar que estaba cuerda, debía actuar como una desequilibrada. Para mantener mi autonomía, debía entregarla. Para escapar del control de mi madre, debía convertirme en todo lo que ella quería que yo fuera. Mañana comenzaría mi actuación. Lloraría en terapia por mi vientre vacío. Le agradecería a la doctora Whitfield por mostrarme la verdad. Le pediría consejos a Daniela sobre donación de óvulos. Dejaría que mamá me vistiera con esa ropa de maternidad y le diría lo bien que me sentía. Cada palabra quemaría. Cada gesto traicionaría todo en lo que creía. Pero era la única salida que no incluía una aguja en mi brazo y unas piernas en estribos, en una sala de operaciones. La enfermera nocturna hizo su ronda,
su linterna barriendo mi rostro. Mantuve la respiración pausada, fingiendo estar dormida. Al fondo del pasillo, alguien lloraba otra vez. O tal vez, todavía. En lugares como este, el llanto nunca se detenía del todo. 3 días. Tenía 3 días para convencerlos de que estaba curada de la terrible aflicción de no querer tener hijos. 3 días para representar el acto más importante de mi vida. La verdadera tragedia era que sabía que podía lograrlo. Años observando a Daniela me habían enseñado exactamente qué decir, cómo actuar, qué querían ver. Podía convertirme en la paciente perfecta, agradecida por la intervención, entusiasmada por cumplir su destino biológico. Y tal vez eso era lo peor. No que intentaran quebrarme, sino que yo sabía exactamente cómo hacerles creer que lo habían logrado. A la mañana siguiente me desperté con una determinación renovada. Durante la terapia grupal, levanté la mano por primera vez. Creo que ahora lo entiendo, dije, dejando que mi voz se quebrara. Todos estos años, he estado huyendo de lo que realmente quería. El terapeuta se inclinó hacia adelante, ansioso. Cuéntanos más, María. Inventé un sueño falso sobre sostener un bebé en brazos, mientras las demás mujeres asentían, comprensivas. Cuando la doctora Whitfield llegó para nuestra sesión, yo estaba lista. Quiero disculparme, comencé, retorciendo las manos en el regazo. Tenías razón. He usado mi carrera para evitar enfrentar el duelo de mi fertilidad. Prácticamente resplandecía de satisfacción. Durante la siguiente hora, le di exactamente lo que quería escuchar. Cuán celosa había estado de los embarazos de Daniela, cómo mi trabajo en derechos reproductivos era en realidad una forma de controlar lo que no podía tener. Al final, tecleaba frenéticamente, documentando mi gran avance. Creo que deberíamos contárselo a tu madre, dijo. ¿Estará tan aliviada? Cuando mamá llegó esa tarde, yo ya llevaba uno de los vestidos de maternidad que había traído. La tela colgaba suelta sobre mi cuerpo, pero yo frotaba mi vientre plano como había visto hacer a Daniela tantas veces. «Ay, cariño», dijo mamá con lágrimas en los ojos. «¿Te ves tan natural?» La dejé abrazarme, luchando contra las ganas de apartarla. «Siento haber peleado contigo», susurré. «Solo querías ayudar». Se apartó para mirarme con atención. Por un momento pensé que vería a través de mi actuación, pero luego sonrió y sacó su teléfono. «Daniela tiene que oír esto», dijo, ya marcando el número. Pasé el resto del día interpretando mi papel, preguntando sobre el proceso de extracción, mirando fotos de la pareja interesada en mis óvulos, incluso practicando los ejercicios de respiración de aquellas sesiones horribles de la infancia. La doctora Whitfield estaba tan impresionada que mencionó la posibilidad de adelantar mi alta. Si sigues demostrando este nivel de comprensión, quizás no necesitemos las 72 horas completas. Esa noche no pude dormir. El día siguiente era crucial. Tenía que mantener la actuación mientras encontraba la forma de acceder a un teléfono o computadora. La audiencia de tutela era en 2 días y tenía que encontrar una forma de impugnarla. A la mañana siguiente hubo una sorpresa. James llegó durante las horas de visita. Esta vez lo dejaron entrar. Se le veía exhausto, dividido. «Tu mamá dijo que estás mejor», dijo con cautela. Quise gritarle la verdad, pero sabía que probablemente nos vigilaban. En su lugar, tomé su mano. «He estado muy confundida», dije, «pero creo que empiezo a entender lo que realmente quiero». Él estudió mi rostro. Intenté comunicarme con los ojos. ¿Lo entendía? «Tal vez cuando salgas, podríamos hablar sobre nuestro futuro», dijo despacio. «Me encantaría», respondí, apretándole la mano 3 veces. Nuestra antigua señal de finge conmigo. Después de que se fue, sentí una chispa de esperanza. Tal vez no había creído del todo en las mentiras de Daniela. Esa tarde convencí al personal del pabellón de dejarme usar la computadora en la sala común para investigar opciones de fertilidad. En cambio, entré rápidamente a mi correo personal desde el navegador. Mi contraseña seguía funcionando. Envié un mensaje a una colega especialista en leyes de tutela, manteniéndolo breve pero urgente. Luego revisé mis cuentas bancarias. Se habían hecho más retiros. A ese ritmo, estaría en bancarrota en una semana. ¿Encontrando buena información?, preguntó una enfermera acercándose. Cambié de pestaña rápidamente a un sitio de una clínica de fertilidad. «Solo aprendiendo sobre el proceso», respondí con una sonrisa. Ella sonrió y siguió su camino. Tal vez tenía 5 minutos más antes de que alguien sospechara. Navegué hasta la web del tribunal y encontré la presentación de la tutela. Mi madre había alegado que yo estaba gravemente incapacitada por una psicosis relacionada con la fertilidad. La audiencia era mañana a las 14:00. Memoricé el número del caso y el juzgado. Luego borré el historial de navegación. Si me daban el alta en la mañana, tal vez llegaría a tiempo. Esa noche, la doctora Whitfield pidió una sesión de emergencia. Mi estómago se encogió. ¿Habían descubierto mi acceso a la computadora? «Tu madre me dijo que has estado preguntando por clínicas específicas», dijo. «Estoy muy satisfecha con tu progreso, así que estoy recomendando tu alta inmediata».
Parpadeé. ¿De verdad? Tendrás que continuar con terapia ambulatoria, por supuesto, pero creo que estás lista para dar los siguientes pasos en tu camino. Sonrió. Tu madre ya hizo una cita en Comienzos Benditos para mañana por la tarde. ¿Mañana por la tarde? A la misma hora que... Eso es... maravilloso, logré decir. Me dieron el alta al día siguiente a las 9 a.m. Mamá me esperaba con un ramo de flores y una bolsa de regalo. Te compré vitaminas prenatales, dijo al entregarme la bolsa. Solo para preparar tu cuerpo. Sonreí y las acepté, ya planeando mi próximo paso. Mamá, necesito pasar por mi apartamento primero. Cambiarme, sentirme normal otra vez. Su sonrisa vaciló. Pero tenemos citas. Por favor, dije, imitando las tácticas de manipulación de Daniela. Quiero verme bien para la clínica. Es un día muy importante. Eso funcionó. Me llevó a mi departamento, aunque insistió en entrar. Mientras esperaba en la sala, me encerré en el baño y llamé a la colega que había contactado por correo. María, recibí tu mensaje. La audiencia es a las 2 p.m., ¿verdad? Estaré allí. No puedo ir, susurré. Mi madre me llevará a la clínica de fertilidad. ¿Puedes presentar una moción de urgencia sin mi presencia? Es más difícil, pero tengo pruebas. La interrumpí. Revisa mi correo del trabajo. La contraseña es... Le di mis credenciales. Hay una carpeta llamada personal. Todo está ahí. Colgué justo cuando mamá golpeaba la puerta. ¿Todo bien, cariño? Solo estoy nerviosa, respondí. Salí y la encontré reorganizando mi estantería, quitando mis libros de derecho y reemplazándolos con guías sobre el embarazo que había traído. Mucho mejor, dijo. Ahora, vamos a cambiarte. Había traído un atuendo, un vestido amplio, que sugería fertilidad y feminidad. Me lo puse, siguiendo con el papel. Llegamos a Comienzos Benditos a la 1:30 p.m. La sala de espera estaba llena de parejas esperanzadas y mujeres jóvenes con mirada desconectada. Reconocí esa expresión. Años de trabajo en defensa me habían enseñado a verla. Patricia, saludó una enfermera con calidez. Y esta debe ser María. Hemos oído tanto sobre ti. Me llevaron rápidamente para los exámenes preliminares mientras mamá completaba el papeleo. La enfermera charlaba sobre tasas de éxito y familias felices mientras extraía mi sangre. Tu madre dice que estás muy entusiasmada por ayudar a una pareja especial, dijo la enfermera. Muchísimo, mentí. A las 2:15 pedí ir al baño. En su lugar, salí por una puerta lateral y pedí un viaje por aplicación. El juzgado estaba a solo 10 minutos. Entré corriendo a la sala a las 2:25. El juez ya hablaba. Mi madre estaba en la mesa de los peticionarios con su abogada. Mi colega, en la mesa de los demandados, suspiró aliviada al verme. Su señoría, dijo rápidamente. Mi clienta ha llegado. El rostro de mi madre se puso blanco, luego rojo. Se suponía que debía estar en la clínica, murmuró. Interesante, dijo el juez con tono seco. Señorita González, ¿se encuentra aquí por su propia voluntad? Sí, su señoría. Y me gustaría impugnar esta solicitud de tutela. La siguiente hora fue brutal. El abogado de mamá presentó la evaluación de la doctora Whitfield, el internamiento psiquiátrico, mi supuesta confesión de querer tener hijos. Pero mi colega contraatacó con las pruebas que reuní, firmas falsificadas, la cronología de los planes de mamá, el patrón de coerción en la clínica. Su señoría, dije cuando me dieron la palabra, no tengo duelo de fertilidad. Tengo una madre que ha construido toda su identidad alrededor de la capacidad reproductiva de sus hijas. Me drogó, falsificó documentos y orquestó una campaña para destruir mi credibilidad. Cuando me negué a participar en su agenda de reproducción, mi madre rompió en llanto. Solo quería nietos. ¿Acaso eso está tan mal? Ya tienes 5, respondí. A través de Daniela, que apenas puede caminar por lo que le hiciste a su cuerpo. Ella eligió esa vida. ¿De verdad? ¿O la condicionaste desde los 8 años a creer que no tenía otro valor? El juez pidió orden tras revisar las pruebas, incluyendo los resultados del test de folículos capilares que mi colega había solicitado legalmente. Entonces dio su veredicto. La petición de tutela queda denegada, dijo con firmeza. Además, emito una orden de alejamiento. Señora Patricia González, no podrá tener contacto con su hija María. María, sollozó mi madre. Su abogada le susurró con urgencia al oído, pero la decisión era definitiva. Al salir del tribunal, vi a Daniela en el estacionamiento, luchando por salir de su minivan con su vientre abultado. Había traído a los 5 niños. ¿Cómo pudiste?, gritó. Mamá nos ama. Ama lo que nuestros cuerpos pueden hacer por ella, respondí. Eso es distinto. La mayor, la niña de 6 años, tiró del vestido de Daniela. Mamá, ¿por qué la abuela está llorando? Daniela no respondió. No podía. Porque ¿cómo explicas a una niña que la están preparando para el mismo destino? Me alejé con mi colega a mi lado.
¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora presento una denuncia ante la Junta Médica contra Comienzos Benditos, respondí, y empiezo a documentar todo para la demanda civil. ¿Y tu hermana? Miré hacia Daniela, aún parada junto a su furgoneta, los niños amontonados como escudos. No puedo salvar a alguien que no quiere ser salvada, dije, pero tal vez pueda proteger a sus hijas. Esa noche, James vino a mi departamento. Nos sentamos en el sofá, el mismo donde probablemente mamá había colocado esas muñecas, y hablamos durante horas. Casi les creí, admitió. Los mensajes, las fotos, las historias, todo parecía real. Así operan los manipuladores, dije. Toman un grano de verdad y construyen una montaña de mentiras. Se quedó a dormir, no de forma romántica. Ninguno de los dos estaba listo para eso. Pero tener a alguien allí, alguien que me creyera, que viera más allá del gaslighting, me hizo sentir humana otra vez. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales, terapia, verdadera terapia, no la manipulación de Whitfield, y una lenta reconstrucción de mi vida. Mi firma me recibió de nuevo después de que les expliqué todo. Varias clientas me escribieron, pidiendo disculpas por haber dudado. La investigación sobre Comienzos Benditos reveló lo que yo ya sospechaba. Un patrón de captación de mujeres vulnerables, muchas veces referidas por familiares preocupados, como mi madre. La clínica fue cerrada temporalmente, pendiente de revisión. Mamá intentó contactarme por medio de terceros, conocidos en común, parientes lejanos, incluso mi antiguo sacerdote. Cada vez, documenté el intento para anexarlo a la orden de restricción. Daniela dio a luz a su sexto hijo 6 semanas después. Me enteré por terceros que hubo complicaciones graves. Sobrevivió, apenas. Los médicos le dijeron que no podía tener más embarazos. Quise sentirme reivindicada, pero solo sentí tristeza. Era mi hermana, a pesar de todo. Y ahora enfrentaba la cruda realidad de un cuerpo destruido al servicio del ideal de otra persona. 3 meses después de la audiencia, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me impulsó a hacerlo. «Tía María», dijo una vocecita. «Soy Emma, la hija mayor de Daniela». «Hola, cariño», respondí con cautela. «¿Está todo bien? Mamá está enferma otra vez. Y la abuela sigue hablando de cuando yo sea grande y pueda tener bebés». Su voz bajó a un susurro. «Yo no quiero ser como mamá». Mi corazón se rompió y se llenó de esperanza al mismo tiempo. «No tienes que serlo, Emma. Puedes ser lo que tú quieras». «¿De verdad? ¿Puedo ir a verte algún día? Mamá dice que eres peligrosa, pero no pareces peligrosa». «Me encantaría», respondí. «Pero tenemos que asegurarnos de que esté bien con tu mamá, ¿sí?» No lo estaba, por supuesto. Pero Emma siguió llamando a escondidas, desde el teléfono de una amiga o desde la oficina de la escuela. Me convertí en su refugio seguro, la tía que le decía que tenía valor más allá de su útero. 6 meses después, en un funeral familiar, no del lado de mamá, afortunadamente, vi a Daniela. Estaba en una silla de ruedas. Su cuerpo finalmente se había rendido. Me miró desde el otro lado de la iglesia, y por primera vez en años, vi a mi hermana. No a la máquina de cría que mamá había construido, sino a la niña que se metía en mi cama durante las tormentas. No me habló, pero tampoco apartó la mirada. 1 año después de todo, estaba en una cafetería cuando una joven se acercó. Me resultaba familiar, pero no la ubicaba. «Eres María González», dijo. «Ayudaste a mi amiga a escapar de su familia. Querían obligarla a ser madre subrogada para su hermana. Me alegra que haya logrado salir», respondí. «Lo logró gracias a ti, porque luchaste, porque hiciste todo público». Pausó. «Mi madre quiere que empiece tratamientos de fertilidad la próxima semana. Lleva años planificándolo, pero después de ver lo que te hicieron, creo que voy a huir». Le di mi tarjeta. «Llámame si necesitas ayuda». Se fue y me quedé pensando en los ciclos. Cómo se repiten, hasta que alguien los rompe. Y cómo romperlos duele a todos los involucrados. A veces, la única victoria posible es evitar que la próxima generación sufra el mismo destino. Mi celular vibró. Un mensaje de Emma, ahora con 7 años. Había tomado el teléfono de su mamá a escondidas. «La abuela dice que voy a ser una gran mamá algún día. Le dije que quiero ser abogada como tú». Se puso muy enojada. Sonreí y respondí. «Bien por ti, pequeña. Mantente firme. La guerra no había terminado. Nunca termina del todo cuando hay familia de por medio. Pero algunas batallas ya se habían ganado. Y los límites, por fin, habían sido marcados. Y en algún lugar había niñas que estaban aprendiendo que tenían opciones más allá de lo que sus cuerpos podían producir. Para otras, eso tenía que ser suficiente».